Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis capítulo 15, versículo 1. Y quiero colocar un basamento escritural para desarrollar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en este día. Mi oración es que la didáctica de Dios, que la impartición del Espíritu Santo hoy en este día nos enseñe a todos, porque el predicador no está por fuera al momento de recibir la palabra que se está enseñando. Yo siempre digo que cuando enseño la palabra, yo me siento nutrido, enseñado por Dios, porque hay cosas que tú dices cuando enseñas que no tienes en el bosquejo, sino que bajan frescas en ese momento, y Dios da la comida, el maná espiritual que tú necesitas. Dice de esta manera la Escritura en Génesis capítulo 15, versículo 1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Esta palabra vino diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, yo quiero que preste atención acá. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham en este tiempo no se llamaba Abraham, su nombre no había sido cambiado. Cuando Dios le da esta palabra del firmamento, Abraham solo tenía 75 años de edad. Y cuando se cristaliza la palabra, Abraham tenía 100 años de edad. Pasaron 25 años para el cumplimiento de esta palabra, pero lo más asombroso es de que a esta edad Dios lo escoge para una asignación que sería la más importante en la historia de la humanidad. La asignación que Abraham haría sería tener el hijo de la promesa, a través del cual la simiente del Mesías, profetizada por Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Abraham había sido escogido para esta asignación, para dar a luz o para engendrar, en el caso de Abraham, a la simiente o la descendencia que traería no solamente la venida del Mesías, sino también la multitud, incluyendo al pueblo de Israel y a los gentiles. Es decir, a través de la simiente abrahámica vino en esa línea el nacimiento del Mesías, y también de allí se proliferó el pueblo de Dios, no solamente los nacidos en Israel, sino también el pueblo llamado por Dios que fue injertado en el Israel espiritual. Esa iba a ser la asignación de este hombre que ya estaba viejo, que no tenía hijo y que creía que lo iba a heredar un esclavo de su casa. En esta mañana quiero compartirte el tema: el equipaje de Dios ante una asignación. Como ustedes pueden ver, la asignación que Dios tenía para este hombre era muy seria, era muy importante, era muy necesaria. Algo característico que vemos en las asignaciones de Dios es que para que éstas se lleven a cabo se necesitan tres factores. Uno, la disponibilidad de un ser humano que esté dispuesto a obedecer. Dos, que crea a la visión que se le está planteando. Y tres, que este ser humano sea dotado del equipaje necesario, es decir, dones y provisiones de Dios, para llevar a cabo la tarea o la asignación. Hay algunos ejemplos en la palabra de Dios, tales como Noé. Noé recibió una asignación: construir un arca. Él obedeció, él creyó y él accionó a construir un arca. Moisés
obedeció, creyó y decidió libertar al Israel cautivo. Josué obedeció, creyó y decidió tomar la tierra prometida. Gedeón obedeció, creyó y peleó con 300 hombres en contra de los madianitas. Esther obedeció, creyó y se atrevió a interceder por su pueblo delante del rey. Entonces encontramos tres cosas que Dios necesita al momento de darte una asignación. Número uno, este ser humano debe estar disponible. Número dos, debe obedecer, debe creer a la visión y debe saber que cuando Dios te llama a hacer una asignación, Él te da el bagaje, Él te da el equipaje que tú necesitas para realizar la tarea que Él te está enviando a hacer. Usted puede leer en la palabra de Dios lo que estoy diciendo sencillamente en el capítulo 11 de Hebreos. Habla de los héroes de la fe y menciona a casi todos los personajes que acabo de citar en mi bosquejo. Todos los hombres, todas las mujeres que Dios ha usado en la historia han hecho tres cosas para obedecer. Número uno, la persona cuando tiene una asignación, escucha la asignación y dice: voy a obedecer lo que Dios dice. Número dos, cree a la visión que Dios plantea. Y número tres, usa el equipaje para accionar hacia su realización. Tres cosas que la gente ha hecho cuando es usada por Dios y tres cosas que tú tienes que hacer cuando Dios te llama a hacer o a realizar una tarea. Número uno, debes obedecer. Número dos, debes creer a la visión que Dios te plantea. Y número tres, debes usar el equipaje para accionar su realización. No he visto a nadie en la historia bíblica y en el mundo actual que hayan logrado cosas sin obedecer, sin creer a la visión y sin usar el don, los dones o el equipaje que Dios da a esa persona. Ahora quiero quitar un paradigma de su mente que es muy común. Cuando la gente habla de una asignación, mucha gente se imagina una asignación pastoral, alguien que esté llamado al ministerio, alguien que esté llamado en la parte eclesiástica para hacer una labor. Pero en la palabra de Dios encontramos gente que estuvo en diferentes ámbitos de la vida y que fueron usados por Dios poderosamente. Tú no te puedes descalificar en el lugar, en el carril que Dios te tiene. Yo siempre he dicho que un abogado puede cumplir la asignación de Dios desde la plataforma donde se encuentra. Un comerciante, un dueño de un negocio, un universitario, un profesor universitario, un maestro, donde usted se encuentre en este momento, Dios tiene una asignación para tu vida. Pero para lograrla, tú tienes que hacer tres cosas. Debes obedecer, creer a la visión y debes usar el equipaje de Dios. Déjame decirte algo: Dios nunca te va a enviar a hacer algo sin darte el equipaje que tú necesitas. Lo voy a repetir: Dios nunca te enviará a hacer algo sin darte las herramientas, el equipaje que tú necesitas. Y quiero desglosar la parte de este equipo que son tres cosas. Número uno, cuando Dios te da una asignación para obedecer, en ese equipaje, lo primero que Él te da es una palabra específica. Diga conmigo: palabra específica. Estamos usando la vida de ¿quién? De Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo: sal. Y dijo: mira hacia el firmamento, mira los cielos y cuenta las estrellas. Yo me imagino que esa noche habían muchísimas estrellas que no se podían contar. Dios escogió la noche con más estrellas para decirle esta palabra a Abraham. Y le dijo: sal y mira el firmamento y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo Dios: así, Abraham, será tu descendencia. Ahora, quizás usted lo lee. Lo que pasa es que uno lee la palabra de Dios y ve todo fácil. ¿A cuántos le ha pasado eso? Uno lee los milagros de Jesús y uno dice: no, eso es papaya para Jesús.
Uno ve la palabra Abraham y uno dice, no, ese hombre tenía mucha fe. Pero Dios le está diciendo, tu descendencia será incontable como las estrellas que estás viendo. Y le está hablando a un hombre de 75 años que no tenía hijo. Y le dijo, mira, esta fue la palabra específica que Dios le dio al siervo Abraham. Lo primero que Dios te da en el equipaje es una palabra específica. Dios comenzó su visión hablándole una palabra a Abraham. Le dijo, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Esta palabra específica puede ser una porción bíblica, pero lo que quiero decir con esto es que una palabra específica puede ser toda idea, todo plan, toda tarea, toda palabra específica que sale de la boca de Dios para tu vida. No necesariamente tiene que ser una porción bíblica. Cuando Dios te da una asignación, Él te dirá específicamente lo que tienes que hacer. En el caso de Abraham le dijo, así será tu descendencia. A ti te dará también una palabra específica. A veces Dios te va a hablar y te va a llevar a un versículo bíblico. Pero lo que estoy hablando en esta mañana va más allá. Y lo que digo es que cuando Dios te da una palabra específica, te da un plan, te da una idea, te da un diseño que hacer. Si tú hablas con Dios, Dios te hablará a ti. Muchos predicadores le hablan a cristianos y los cristianos escuchan, Dios habla. Entonces, ¿a quién estás sirviendo? Si Dios no habla, Él te habla, pero te habla en el Espíritu. Él habla, Él está vivo. Si tú hablas con Dios, Dios te hablará a ti. Hay palabras específicas que son para ti. Ahora, no andes por allí todo el tiempo diciendo, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. A veces cuando yo no sé si es Dios, lo que hago es que digo, recibí una impresión de Dios o me siento impresionado a hacer esto. Porque hay personas que mire, eso dicen que Dios le habló para todo. Y hay que tener un balance y mucho cuidado, porque cuando la gente dice Dios me habló, entonces los oyentes dicen amén a eso. No, todo lo que Dios habla debe estar filtrado por la palabra de Dios. Pero aparte de la palabra de Dios, cuando Dios te da una asignación, Él te habla una palabra específica. Yo traje este diario acá para decirles que este es nuestro diario de las palabras de Dios. Aquí en este diario hay palabras que Dios nos ha dado y nosotros las escribimos y de vez en cuando las leemos nuevamente, y estas palabras nos recuerdan cosas y nos dan fortaleza y nos encamina al propósito de Dios. Yo le invito a que usted tenga un diario de lo que Dios le habla. Dios le puede decir una idea hoy. Dios le puede decir algo que impacte positivamente y cambie el curso de su vida. Pero la gente, Dios le habla a la gente y la gente dice, no, esto es mi mente. Esta locura que me está viniendo, ¿quién será? Porque no conocen la voz del Espíritu Santo. Dios te puede hablar. Aquí hay muchas palabras que Dios nos ha hablado. Antes de nosotros comenzar la visión de la iglesia, aquí hay palabras que Dios nos habló antes de establecer la visión de la iglesia en este recinto. ¿Cuántos me están escuchando? Dios tuvo que darme una palabra específica y le voy a decir una que Él me dijo. Él me dijo así, a través de alguien, me dijo, yo te llevaré a un lugar donde otros no han podido prosperar y donde yo te llevaré, allí prosperarás. Allí prosperarás. Y le damos la gloria a Dios que nuestro vecino está aquí escuchando la palabra. Nolasco, ponte de pie, ponte de pie. Él recibió a Jesús este año. Gracias. Y él me dijo, ¿sabes qué, pastor? Aquí colocaron esto, colocaron ferretería, colocaron lo otro y nada nacía. Y no es que estoy comparando la iglesia con un negocio, pero lo que quiero decir es que Dios te llevará a terrenos humanamente infértiles, pero como tú tienes una palabra específica de Dios, cuando tú llegas, ese terreno se convierte en fértil. Amén.
Y yo creo que esta visión se expandirá porque hay una palabra de Dios en nuestro corazón. Dios te hablará primero antes de una asignación. Él te dará una idea, un plan, una tarea. La gente vive pidiéndole dinero a Dios. No le pida dinero, pídale una idea. El dinero se termina, la idea produce dinero. Dios te puede decir, yo quiero que coloques este negocio. ¿Por qué no? Si nuestro Dios habla. ¿Cuál es el problema? Que sus hijos no buscan hablar con Él. Y cuando tú no te acercas a hablar con Él, Él no puede decirte lo que debes de hacer. Usted se puede acercar a Dios y preguntarle, ¿con quién me tengo que casar? Y Él te dirá, con esta sí, con esta no. ¿En qué negocio puedo invertir en este momento? Él te puede dar una idea que te haga prosperar grandemente. Él te hablará, te dará palabras específicas. Si te llamó al ministerio, Él te dará palabras específicas. Cuando nosotros no estábamos acá en la iglesia, un hombre, un empresario, se me acercó y me dijo, el Señor me habló, Jarvis, me dijo que tú eres un pastor. Y colocó en mi mano una ofrenda y me dijo estas palabras. Yo no se la pedí, ahí está mi esposa de testigo. Y me dijo este empresario, Dios me dijo, en el año 2011, septiembre, octubre del 2011, y este hombre empresario me dijo, Dios me dijo que te diera una ofrenda de $50,000 en ese tiempo para comenzar la visión de la iglesia. Yo no sé si es aquí en los Estados Unidos, estábamos nosotros en Tennessee, o es en Venezuela. Pero ¿sabe qué nos dijo Dios? Para hacer una historia larga, corta, es en Venezuela y es en San Francisco. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios te tenía en mente, Él sabía que tú ibas a estar aquí y eras parte de esta familia. Amén. Amén. Entonces Dios te dará una palabra específica. La palabra específica provee lo siguiente. Número 1, ella te direcciona. Te provee un norte, te posiciona en un lugar correcto. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Ve al lugar que yo te mostraré. ¿Qué hace la palabra específica? Escuche bien, te direcciona, te provee un norte, te posiciona en un lugar correcto. Nosotros tuvimos que orar a Dios. Teníamos el dinero, pero no sabíamos dónde era. Y el Señor habló que era aquí en San Francisco. Y aquí estamos. Dios abrió camino. La palabra te posiciona, te direcciona, te da un norte. Usted quiere tener un norte. Hay personas que me dicen, yo no sé para dónde agarrar en la vida. Dios tiene el norte de tu vida. Él te va a hablar. Él te va a decir, pero búscale y Él te va a hablar. Nosotros tenemos una amiga que se llama Allison. El esposo de Allison había muerto producto de una enfermedad terminal. El esposo de Allison era quiropráctico. Los quiroprácticos en los Estados Unidos ganan mucho dinero. Y dejó un seguro de vida de mucho dinero. Pero estaba esta mujer viuda con mucho dinero, pero nunca había invertido en nada. Y dice que su asesor le decía, invierte en esto, invierte en lo otro, invierte en aquello. Y ella no sentía paz en su interior, en lo que el asesor le decía. Y una vez el Espíritu Santo me dice ella, o nos dice ella, que le habló y le dijo, yo quiero que inviertas en el stock market de una empresa que está en Israel haciendo investigaciones petroleras. Y cuando ella le dijo al asesor eso, dijo el asesor, ¿estás loca? Eso lo más seguro es que no se va a dar. Y ella dijo, el Espíritu Santo me está diciendo que lo haga. E invirtió mucho dinero en esas acciones. Y meses después dieron con las investigaciones y las acciones se fueron arriba en su precio. Y Allison obtuvo muchas ganancias por una decisión que Dios le habló y que obedeció. Si Dios se lo dijo a Allison, a ti también te lo puede decir. Haz esto, haz lo otro.
haz el mejor ponquecito, haz la mejor torta, haz la mejor pizza, haz el mejor perro caliente, haz esto, haz lo otro, vende lo otro. En vez de quejarse, busque una palabra específica que te va a direccionar y te va a prosperar para hacer la asignación que Dios te está enviando a hacer. Amén. Esa palabra te va a direccionar. Una vez estaba en nuestra casa en una tarde y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: pregúntale a tu vecino acerca de la radio que tiene. Y pasaron los días, a mí se me olvidó hacerlo, y cuando a los 15 días lo vi, que iba entrando, le pregunté: Engelbert, ¿cómo está la radio? Y lo primero que me dijo es: está bien, la estoy vendiendo. Y lo segundo que yo le dije fue: yo te la compro. Porque si el Señor me dijo que la estaba vendiendo, entonces Él me dio la provisión para comprarla. Pero yo no tenía el dinero en el momento. Y para resumir, pero le voy a decir algo: la gente de visión tiene la habilidad de mirar algo feo y no ver lo feo, sino lo que está detrás. Y cuando entramos en este lugar, saltamos y dijimos: este es el lugar. Amén. La palabra te posiciona. En ocasiones Dios te dará una palabra específica a través de otra persona para confirmar lo que Él ha hablado a tu corazón, o te hablará más tarde en tu vida. Usted primero tiene que buscar la dirección de Dios, pero muchas veces Dios te dará una palabra a ti primero y después te la confirma. O si alguien te la dice y usted no tiene todavía esa palabra en su corazón, agarre tal profecía y colóquela en la repisa hasta que Dios le confirme. No la deseche inmediatamente. Hay profecías que se pueden desechar porque no tienen basamento escritural y usted las tiene que desechar inmediatamente. Pero hay otras que hay que guardarlas hasta que el tiempo venga. En el año 2011, en ese mismo viaje del cual les hablé, llegó una profetisa de una iglesia de testimonio, una iglesia que nosotros conocemos. El pastor es un hombre serio, un hombre de visión, de fruto, de longevidad. Y esta mujer, yo estaba en la casa de quienes nos estaban hospedando, y esta mujer nos dio una palabra la primera semana que llegamos en ese viaje. Nosotros no teníamos dinero. Recuerdo que en ese tiempo teníamos un viaje de 5 meses y solo teníamos en el bolsillo $1,100. Y llegó esta profetisa y nos dijo esto, escúcheme bien. Nos dijo: el Señor me da una palabra para ti, me dice que des y que siembres a cualquier parte donde tú vas. Tenía $1,100 para 5 meses, Dios mío. Y el Señor me da esa palabra: quiero que en cada lugar que tú vayas, que tengas la oportunidad, siembres, porque si siembras, si lo haces, hay palabras de Dios que están condicionadas a algo, a la obediencia. ¿Ok? Y ella me dijo esta condición, me dijo: si lo haces, vas a regresar con mucho dinero. Y recuerdo que nosotros íbamos a las iglesias y yo sacaba una ofrenda por vez, o me acercaba al predicador y le daba la ofrenda en sus manos. Yo decía: yo tomo esta palabra, Señor. A veces Dios te da una palabra para que salgas de la deuda y para que salgas de esa calamidad, pero tú te haces el sordo y Dios no te puede libertar financieramente. Y usted sabe que yo no me muevo con eso de estar manipulando en esa área. No, usted conoce la iglesia en esa área. Pero a mí específicamente me dijo esa palabra, y ese fue el viaje de ese cheque que yo le dije que nos trajimos. Ahora, allí no queda todo, ya le voy a decir más. Pero Dios te va a hablar una palabra específica para darte un norte. La palabra específica te mantiene firme cuando lo que Dios te ha dicho es probado. Toda visión que Dios te da, toda asignación es probada, es pasada por el fuego. Cuando nosotros llegamos a este lugar, ¿sabe qué? Yo agarré todo ese cheque y lo di como opción a compra, todo. Y yo decía: Señor, un día uno puede tener mucho dinero y al otro día uno puede estar sin dinero. Le decía yo al Señor: qué curioso, ¿no? Que un día
Tú puedes tener y al otro día nada. Y nosotros tuvimos fe y sembramos ese cheque. Este lugar costó dinero en el 2012, costó plata, hermano. $127,000. Yo agarré y di ese cheque, hermano. ¿Sabe cuánto quedé debiendo? Si di 50, ¿cuánto quedé debiendo? $77,000 quedé debiendo, sin saber si alguien iba a venir a la iglesia porque no había empezado. Tenía 4 miembros: Maxi, Marixa, Mayerly, mi esposa y mi hijo, y Maxi Alexander. 5 miembros con una deuda de $77,000 en mis hombros. Pero Dios me había dado una palabra específica. Yo no le invito a que usted haga esas cosas sin que Dios le haya hablado, ¿ok? Abro este paréntesis. No vaya a meterse usted en algo y diga, no, el pastor lo hizo así, yo también. No. No me meta a mí en ese cuento. Dios te dará una palabra y entonces esa palabra, cuando la visión sea aprobada, va a permanecer en el fuego. Y nosotros pasamos dificultades como usted no se imagina. Le dijimos a los antiguos dueños, nosotros hacemos el negocio, pero si nos da 6 meses muertos para no pagar nada. Y ellos dijeron, sí, te damos los 6 meses. Y en esos 6 meses comenzamos la iglesia en el lobby. Como 30 personas vinieron el primer día. Y allí comenzó todo. Y todo esto no era lo que usted ve. Y a veces el enemigo venía y me decía, ay, si no pagas eso te vas a perder todo el dinero que te dieron. Pero había una palabra en mi corazón: Señor, si tú me dijiste que era este lugar, entonces tú vas a proveer todo lo que yo necesito. La palabra tiene que pasar el fuego. Si el fuego la quema, era algo humano, emocional, no permanece. Tienes que estar seguro que vino de Dios. Muchas asignaciones que Dios te dirá estarán fuera de lo común, de tus números mentales, pero deja a Dios, que Él sabe lo que está haciendo. El equipaje número 2. Lo que encuentras en este equipaje es el espíritu de fe. Cuando digo espíritu de fe, quiero decir una fe extraordinaria que tú comúnmente no posees, lo que se conoce también como don de fe, concedida por Dios o concedida por Dios al creyente por un tiempo determinado para lograr lo que el Señor te ha hablado. A cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, dice primera carta de Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero en esta categoría de dones incluye la fe como un don. Todo creyente tiene fe y la fe se desarrolla por la palabra de Dios. Pero hay un don de fe que Dios concede cuando te da una tarea difícil. Ese don de fe lo dio a Moisés para poder enfrentarse al faraón. Ese don de fe se lo dio a Gedeón para poder pelear con 300 hombres. Gedeón era un hombre temeroso. Ese espíritu de fe, ese don de fe, Dios te lo da a ti para pasar el proceso amargo de la asignación. Dios te imparte ese don de fe para pasar el trago amargo de esa asignación. ¿Ok? ¿Cómo un hombre puede enfrentarse a un gigante? Un espíritu de fe le dio a David para salir a pelear, no con una armadura, sino con piedras, con 5 piedras lisas y una honda. Hay un don de fe que Dios te imparte. Y esa fe, hermano, yo la sentía aún con la deuda que tenía en mis hombros. Yo sentía que tenía ese espíritu de fe. Y le voy a ser franco en esta mañana. Cuando yo pagué, o cuando nosotros pagamos ese dinero, ese espíritu de fe se levantó de mí. Y hubo momentos que yo decía, ¿qué estaba pensando yo? Yo estaba loco que hice eso. Si me vuelve a tocar hacerlo, no lo hago. Pero ¿sabe qué me mantenía firme? El espíritu de fe. Por eso cuando Dios te envía a hacer una asignación, Él no te deja solo, Él te da espíritu de fe.
Por eso es que dice la Biblia, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara. Ella decía, ¿me darás placer a esta edad? Dice que siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel con lo que había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, dice que Abraham estaba casi muerto a los 99 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice que Abraham era como muerto ya, un hombre de 100 años, teniendo intimidad sexual con su esposa que ya estaba viejita y había perdido el placer y había perdido la costumbre. Y Dios le dio placer y ellos tuvieron al hijo de la promesa. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo que una viejita de 100 años tuviera placer sexual? ¿Qué hizo? Hubo un espíritu de fe impartido a ellos dos. ¿Me está escuchando, hermano? Y usted que tiene 50 años, ya estoy viejo, no. Busque a esa mujer. Haga algo. Abraham tenía 100 y hizo el muchacho. Usted tiene 40, 50, 60. Hermano, aproveche. Y le voy a dar una noticia. A esa edad no se necesita el don de fe. Se necesita la vitalidad. Amén. Amén, dijo Nolasco por allá. Ay. El espíritu de fe. Dios te dará ese espíritu de fe para soportar la prueba de la palabra que Dios te dio. ¿Qué te ha hablado el Señor? Hay un espíritu de fe. Hay un espíritu de fe que te dice, yo creo que si hago esto, entonces voy a salir vencedor. Yo creo que si Dios me habló esta palabra y hago este negocio, es porque Dios me ha dado la fe. Muchos no van a creer en ti, otros se van a enojar. ¿Sabes qué? Cuando algunos amigos de nosotros se dieron cuenta de lo que había pasado, ellos no tuvieron una actitud correcta. En vez de alegrarse, comenzaron a sospechar. Una vez un amigo me dijo en ese tiempo, no le agarres a nadie dinero, porque si le agarras el dinero te van a controlar la vida. Y él me dijo eso y yo lo pensé un día. Yo dije, no, yo no voy a agarrar este dinero. Él me dijo, no lo agarres porque después te empiezan a preguntar, ¿y qué hiciste? ¿Y qué compraste? ¿Y qué hiciste? Y lo pensé, pero el Espíritu Santo me había dado una palabra y lo tomé. ¿Y sabe qué? Esa persona que nos los dio, como si nunca hubiera hecho nada. ¿Sabe qué nos dijo? Por favor, nunca le digas a la iglesia nuestros nombres. Así nos dijeron. Eso es lo que significa cuando des algo, que tu mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. ¿Qué significa? Y la gente dice, esconde una mano para dar la ofrenda. Eso es un hebraísmo, eso no significa eso. Significa que hagas las cosas para Dios y no para que la gente te vea. ¿Me está escuchando, hermano querido? Entonces Dios te va a impartir ese espíritu de fe. Él te va a dar lo que tú necesitas. Lo último en el equipaje, y con esto termino, es la provisión. Esta es una palabra compuesta. Provisión significa a favor de la visión. En una connotación bíblica significa que antes de Dios darte la visión, ya Él ha provisto todos los recursos que tú necesitas. Dios se responsabiliza a proveerte por lo que Él ha dicho que hagas. Yo traje una hojita por aquí también. Diga conmigo, provisión es y significa a favor de la visión. Dios está a favor de la visión que te dio. Aquí tengo este cronograma de pago, mírelo, si lo que puede visualizar desde su silla. Aquí está todo el dinero para pagar este lugar. El año 2012. Aquí están las cuotas, aquí están los meses muertos que pedimos.
Y aquí está el pago final, se terminaba de pagar en febrero del 2015, este lugar. Aquí está el cronograma. En el cronograma escribí: gracias Señor, lo que usted puede ver en bolígrafo arriba. Este edificio está totalmente cancelado. Pagaremos a tiempo, todo para tu gloria. Y yo, ahí está mi esposa de testigo, ella dice: ¿qué miras tanto ese papel, muchacho? ¿Te acuerdas? ¿Qué contemplas tanto? Y yo miraba y decía: Señor, gracias porque esto está cancelado. Gracias, Señor. Y a nosotros nos quedó, después de estos 5 meses que usted ve allí, nos quedó una cuota, porque cada 6 meses había que dar una cuota fuerte de dinero. Y venía la primera, y estaba allí en el lobby en un ayuno, y le dije: Señor, ya viene la primera cuota difícil. Ayúdanos, Señor. Yo sé que tú dijiste que era aquí. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: el mismo hombre que dio la inicial, yo lo voy a bendecir con un trabajo que él no espera, y él será el que yo voy a usar para pagar todo. Ese año llegó el mes de diciembre y yo le había dicho al hombre: danos 3 años, pero en 1 año yo te lo pago. ¡Qué locura! Danos 3 años. Y él dijo: pero no, en el contrato vamos a escribir 1 año. Le dije: no, escribe en el contrato 3 años, pero yo te lo pago en 1 año. ¿Qué tal eso? No, le dije: no estamos en la era de las palabras de caballero, estamos en la era de los documentos registrados y notariados. Y bueno, el hombre lo escribió así. En diciembre de ese año me llamó: ajá, tú me dijiste que 1 año, ¿qué pasó? Yo le dije: tranquilo, que la bendición viene, tranquilo. Cuando tú menos creas, allí está la bendición. El mismo mes de diciembre estaba hablando con ese empresario por Skype y me dijo: ¿cómo está todo? Y empezamos a hablar de cosas. Y yo le dije: ¿sabes qué? Todo bien. Como está el dólar ahora en Venezuela, solamente debemos de los $77,000, debemos 30,000 solamente. Y él dijo: ¿qué? 30,000. Déjame llamar a mi gerente. Colgó la llamada, a los 2 minutos me estaba llamando y me dijo: prepara la documentación, porque esos 30 que faltan te los voy a dar. Amén. Usted está sentado en un lugar propio. Yo estoy seguro que si nosotros no hubiésemos pagado en el 2012 y viene el 2013, que comenzaron a mediados de 2013 la inflación, este lugar nos los hubieran quitado. Pero Dios, antes de que el diablo hiciera eso, dio la provisión y hoy estamos acá debt free. No tenemos nada que deber donde usted está sentado. Aquí nosotros comenzamos con el primer servicio con sillas alquiladas, con equipos de sonido alquilados, con amplificadores alquilados, con instrumentos prestados, todo prestado. La ofrenda que se recogía semanal, todo se iba, hermano. Los músicos prestados, todo prestado. Pero hoy usted tiene sillas propias, que por cierto quiero cambiarlas por la de butaca, y si Dios nos dio este lugar, no nos va a dar unas sillas. Así que esa silla es temporal donde usted se está sentando. Esas sillas son propias, estos equipos son propios, todo es propio, porque el Señor dio la provisión. Provisión a favor de la visión. Lo que Dios te ha mandado a hacer, Él te va a proveer todo lo que tú necesitas. Todo. Jesús conocía esto. Un día Él tuvo que entrar en Jerusalén en lo que se conoce como la entrada triunfal y necesitaba un pollino. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Le dijo a sus discípulos: ve a la aldea del frente y busca el pollino que está atado allí. Si te preguntan, tú le dices: el Señor lo necesita. Y fueron los discípulos a buscar el pollino y salieron los dueños: ¡epa, ese es mi pollino! Y los discípulos le dijeron: el Señor dijo que lo necesita. Ah, bueno, llévenselo. Y el Señor montó ese pollino que nunca había sido montado, dice la Escritura, y entró por medio de las puertas de Jerusalén siendo glorificado. Un pollino fue provisto. Jesús sabía todo eso. Cuando Él te habla algo, Él te va a dar la provisión. Él está a favor de esa visión. Vuelvo a preguntar: ¿qué te ha hablado el Señor que hagas?
entonces ya lo financiero está listo. A veces no llega en el mismo momento porque tu fe es probada, porque tu visión es probada. Pero si usted sabe que fue Dios, entonces va a caminar en fe, como caminó Abraham. Caminó en fe 25 años después. Después engendró el niño. Usted camina por la fe, y por la fe Dios me dijo esto, Dios me dijo que yo hiciera esto. Dios no solamente le habla a pastores para que comiencen visiones de iglesia. Dios le habla a gente para que invierta dinero. Dios le habla a personas para que sean personas de pacto, de reino de Dios. Dios le habla a miembros de iglesia, de su cuerpo, para que avancen espiritualmente. Dios te habla, pero búscale. Si tú le buscas, Él te va a hablar, Él te va a dar una idea. En estos días leí un comentario del apóstol Raúl Ávila y decía: estamos en el momento mejor para invertir dinero en nuestra nación. Si usted dice eso, a mucha gente le dice que usted está loco. Pero ¿quién está aprovechando a comprar las casas que la gente está rematando para irse al país? Los que tienen plata. ¿Quién está comprando los vehículos que la gente está rematando porque se quieren ir por la presión? Los que tienen dinero. ¿Quiénes están comprando los instrumentos para un negocio? El carro de perro caliente, el horno de pizza, la nevera barata, la computadora barata. Los que tienen dinero. Algo que yo le digo al Señor en este tiempo es: dame dinero, Señor, para aprovechar las ofertas. Pídale y Él le dará una palabra, Él le dará una idea. En vez de estar rematando las cosas suyas que Dios le ha dado, que le ha costado sudor, dígale: Señor, dame una idea. Tú hablas. Y en medio de la crisis Él se glorifica. Para los chinos la palabra crisis es oportunidad. ¿Dónde está la crisis? Entonces hay crisis allí. Yo voy a hacer algo que solucione ese problema. Cambie la mentalidad, hermano. Cambie la mentalidad y Dios lo va a bendecir grandemente. Pídale una asignación a Dios y Él te va a dar lo que tú necesitas. Y cierro diciendo esto. A principio de año comencé a escribir una guía que se llama Peligros del Ministerio Pastoral. Y cuando estaba escribiendo, las notas se convirtieron en un libro. Y ya terminé mi primer libro, que se llama Los Peligros del Ministerio Pastoral. Esas son las notas que voy a usar allá en la India para enseñar a esos pastores. Es un documento preventivo para hombres de Dios, para tener cuidado y no caer en cosas equivocadas. Pero eso no es lo que le quería decir. Lo que le quería decir es que tú por fe escribes y tú quizás dices: ¿cómo voy a imprimir los libros? Eso cuesta mucho dinero. Un amigo que conocí acá, yo no sé cuántos leyeron unos consejos pastorales que hace como 3 meses coloqué en línea. ¿Cuántos lo leyeron? Por ese consejo, él me escribió y me dijo: me gustan los consejos pastorales. Y le dije: bueno, estoy escribiendo un libro para pastores. Y me escribió y me dijo: compré una máquina que dobla los libros, las portadas y hace todo. Cuando tengas el libro digital, me lo envías y yo te ofrendo todas las impresiones del libro. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Amén. Él da la provisión. Cuando Él te da la visión, Él da la provisión. Cuando Él te dice que hagas algo, ya Él ha provisto los recursos que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos empresarios de Dios se levantan en esta mañana? A ver, vamos, levántese de su silla. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Deja de quejarte y comienza a producir. ¿Cuál es la idea? Vamos. Gracias, Señor. Tú nos das todo lo que necesitamos conforme a tus riquezas en gloria. Dios no lo hizo solo por Jarvis, no, por todos nosotros. Él lo hace por todos nosotros. Solo busca su favor y Él te dará todo lo que necesitas. ¿Hay alguna persona que no ha aceptado a Jesús como Salvador? A ver, si hay una persona que no ha aceptado a Jesús, yo quiero que usted le acepte en este día. Si has venido y nunca has aceptado a Jesucristo como Salvador, yo te invito a que pases adelante. Oh, gracias, Jesús. Señor, en esta mañana voy a orar por algo en específico. Y es, uno, que Dios te hable al corazón. Número 2, voy a orar que venga un espíritu de fe sobre ti. Número 3,
que usted crea en la provisión de Dios. Gracias, Señor. Yo te pido por todos los hombres y mujeres de acá. Yo sé que los sueldos han sido comidos por la inflación. Yo sé, Señor, que mucha gente ha pasado por el fuego en este tiempo. Pero también sé que Egipto prosperó en el tiempo de más necesidad. Y que tu pueblo prosperó en Gosén más que cualquiera. Y cuando salieron ricos y sin enfermedades. Señor, yo oro por Luz de las Naciones Sur. Y yo te pido, Señor, de que tú nos bendigas económicamente, no para nuestros propios deseos, sino para hacer bendición en esta tierra. No para ser los que piden, sino los que dan. No para ser la cola, sino para ser la cabeza. No para ser personas, Padre, que tengamos solamente en la mente satisfacer nuestros propios deseos, sino que queremos tener para bendecir y para confirmar tu reino y para vivir bien, para que otros digan qué tiene este y nosotros responderemos: es porque la gloria de Dios, es porque Él me ha dado una idea, es porque yo tuve fe en esa idea y es porque Él me ha provisto todo lo que necesito conforme a sus riquezas en gloria. A ver, yo quiero que en esta mañana usted diga: gracias, Señor, porque la idea que me has dado, primero diga esto: si no tengo ideas, dame una idea, dame un plan, Señor. Hay muchos planes allá en la calle, yo quiero que me los reveles. Gracias por el espíritu de fe. Gracias, Señor, dame esa idea para cristalizarla. Pero también te pido que me des la provisión. Gracias, Señor, por tu provisión. No voy a mendigar en esta tierra. No voy a quejarme en esta tierra. Voy a ser cabeza y no voy a ser cola. Mi empresa no será cola. Diga: mi empresa venderá. Tendrá buenos clientes. Vendrán clientes del norte, del sur, del este y del oeste. Diga: gracias, Señor, por mi casa propia. Gracias por mi auto, Señor. Gracias por el dinero que necesito. Oh, reprendo la pobreza y la ruina. Reprendo la miseria y la pobreza. Reprendo toda deuda de las tinieblas. Reprendo toda obra del diablo que viene a empobrecer, que viene a molestar. Suelta el dinero. Devuélvelo en el nombre de Jesús. Suéltalo. El dinero que nos pertenece, suéltalo, diablo, en el nombre de Jesús. Viene a nuestro bolsillo, viene a nuestras manos. Se desatan las fuentes financieras en esta mañana. Gloria, gloria, gloria. Ahora diga conmigo: Dios suplirá todo lo que me falte, conforme no a mis riquezas en gloria, sino a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No me voy a preocupar, porque su favor está conmigo donde quiera que vaya. Gracias, Señor. Finanzas vienen a mis manos para confirmar tu pacto. Amén.